Bien, hola, buenas tardes. En nuestra presentación, nuestro vídeo de hoy, vamos a hablar un poquito de la ley de gravitación universal. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos al lío. Esta ley de gravitación universal ya se ve en cursos anteriores, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a ver la forma vectorial, la forma en que la vamos a usar con la expresión vectorial. Y como ya suele ser habitual, vamos a ver una pequeña simulación o animación de GeoGebra para visualizar y entender esta ley, ¿vale? Bien, tenemos la ley de gravitación universal que formuló Isaac Newton en el famoso libro de los principios de filosofía natural, en el que, como sabéis, incluyó las tres leyes del movimiento y la ley de gravitación universal. Y el enunciado dice literalmente que la fuerza con la que se atraen dos objetos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Bien, matemáticamente lo tenéis ahí con esa expresión. Es una constante de la que hablaremos a continuación, multiplicada por el producto de las masas y dividido por el cuadrado de R, que es la distancia que las separa. Bien, aquí comentar claramente lo que estamos hablando, es decir, que la fuerza sea proporcional a la masa quiere decir que si yo duplico cualquiera de las masas, la fuerza de atracción que se produce entre ambas masas también se duplica, ¿de acuerdo? Y si yo aumento la distancia, por ejemplo, si la duplico, la fuerza va a disminuir porque la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero no va a disminuir a la mitad, va a disminuir a la cuarta parte, ¿vale? Porque la distancia va elevada al cuadrado. Es decir, si yo tengo dos masas a 1 metro, cuando calcule la fuerza dividiré por el cuadrado de 1, que es 1, pero si yo esas dos masas las sitúo a 2 metros, ya no tendré que dividir por el cuadrado de 1, sino por el cuadrado de 2, que es 4. Con lo cual, la fuerza disminuirá a la cuarta parte. ¿De acuerdo? Bien, sobre la constante G, comentar brevemente que tiene este valor que veis aquí, 10 elevado a menos 11, vamos a corregir esto, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado dividido por kilogramo al cuadrado. Bien, para empezar, estas unidades son las unidades, tiene que tener estas unidades la constante de gravitación universal para que cuando apliquemos esta fórmula, al meter aquí kilogramo y kilogramo, que son las unidades de masa, y meter aquí la distancia en metros, me salga aquí la distancia en newton. Dicho de otro modo, si despejáis G sería F por R al cuadrado dividido por M y por M. Con lo cual tendríamos F por R al cuadrado, es decir, newton por metro cuadrado, y abajo quedaría kilogramo al cuadrado. Bien, esas son las unidades internacionales para G, ¿vale? Y este valor numérico, fijaos que es un valor extraordinariamente pequeño, con lo cual determinar esta G mayúscula, la verdad es que no debió resultar sencillo, pero lo hizo Henry Cavendish, otro científico también inglés, y utilizó un dispositivo como el que veis aquí esquematizado, que es una balanza de torsión. ¿Vale? Aquí lo que vemos es una barra metálica con dos esferas grandes en sus extremos de masa M mayúscula, soldado a esa
Perdón, por encima de esa barra metálica tenemos otra con dos masas M minúscula, unas masas más pequeñas de valor M minúscula en los extremos. Y esa segunda barra metálica, mientras que la primera está fija, la segunda está suspendida y soldada a un hilo, a un cable de metal, ¿vale? Y lo que va a suceder es que la cercanía entre estas dos masas, también podemos medir la distancia entre estas dos masas, que será la misma que entre estas dos, pero la presencia de esta masa M minúscula cerca de esta masa M mayúscula va a crear una fuerza de atracción que va a hacer que aquí aparezca una fuerza hacia la izquierda y aquí una fuerza hacia la derecha. Esas dos fuerzas van a generar un par, van a generar lo que se llama un momento de fuerza que va a hacer que el cable se retuerza, ¿vale? Conociendo el módulo de elasticidad del cable y conociendo el ángulo que ese cable se va a retorcer debido a este par de fuerzas gravitatorias, yo puedo conocer estas dos fuerzas. Puedo conocer la fuerza que aparece aquí y la fuerza que aparece aquí. Como también puedo conocer la distancia entre ambas masas y también puedo conocer, por supuesto, el valor de las masas, ya tengo todos los datos que necesito para determinar esta G. ¿Vale? Bien, como la fuerza que va a aparecer aquí, la fuerza de atracción entre esta masa y esta masa, y la fuerza de atracción entre esta masa y esta masa, van a ser fuerzas pequeñas, incluso aunque las masas no lo sean tanto, ¿vale? Para medir el ángulo que se va a retorcer este hilo o este cable, no va a ser fácil, puesto que va a ser un ángulo pequeño. Entonces, para medirlo más fácilmente, se suelda o se fija al cable un espejo, se hace incidir un raz de luz sobre ese espejo y se puede ver cuánto se desvía el haz de luz reflejado en el espejo. ¿De acuerdo? Esto, haciendo que esta distancia sea grande, yo voy a poder apreciar esa desviación, aunque sea pequeña, ¿vale? Aunque el ángulo que se va a desviar sea pequeño. Bueno, pues esto es la técnica que utilizó Cavendish para medir la constante de gravitación universal, que hoy en día sabemos que tiene ese valor, ¿vale? Bien. Por último, tenemos la expresión vectorial. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque si uno se fija en esta expresión y esta, aquí simplemente estoy calculando el módulo de la fuerza F, ¿vale? A partir de las masas y de la distancia a la que se encuentran. Sin embargo, aquí, además de calcular el módulo, pretendo calcular también el vector. Por eso hemos puesto aquí la expresión vectorial, ¿vale? Y aquí hay principalmente dos diferencias. Una, que aparece aquí multiplicando este vector, que este vector lo único que nos está diciendo es que la fuerza F tiene la dirección del vector que une, o sea, la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 2 tiene la dirección del vector que une la masa 1 sobre la masa, con la masa 2, ¿vale? Si lo pensáis fríamente, este término no va a variar, el módulo de la fuerza va a ser el mismo que obtendríamos aquí. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por R y dividiendo por el módulo de R, con lo cual aquí yo tengo un vector que tiene de módulo 1. Con lo cual, este término lo único que hace es, digamos, dar dirección a lo que sale aquí. ¿De acuerdo?
Esa es la dirección. Y luego tengo aquí este signo menos, que este signo menos lo que me está diciendo es que la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 2 es igual, perdón, la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 2 tiene la dirección del vector 1, 2, del vector que va de la masa 1 a la masa 2, pero tiene sentido opuesto. Es decir, si el vector va de la masa 1 a la masa 2, la fuerza tiene el sentido que va de la masa 2 a la masa 1. Es una fuerza de atracción. ¿Vale? Bien. Si aquí cambiamos, en vez de poner la fuerza 1 sobre la masa 2, la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 2, ponemos la fuerza 2 sobre la masa 1, nos va a salir exactamente, esta fórmula nos va a salir exactamente el mismo valor, puesto que son las mismas dos masas, y digamos que se cumple la fuerza, la ley de acción y reacción. La fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 2 es igual a la fuerza que ejerce la masa 2 sobre la masa 1. Pero aquí no va a salir el mismo valor, porque aquí digamos que al cambiar la masa 1, por en vez de poner fuerza de la masa 1 sobre la masa 2, ponemos fuerza de la masa 2 sobre la masa 1, aquí tendríamos que cambiar el vector. El vector sería el vector que va de la masa 2 a la masa 1, que es igual que el que va de la masa 1 a la masa 2, pero en sentido opuesto. ¿Vale? Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo funciona la ley de gravitación universal, y vamos a ver todos estos aspectos de manera gráfica en el GeoGebra. Bien, vamos a ver ahora esta animación con GeoGebra para ver la ley de gravitación universal, ¿vale? Bueno, como siempre, os explico rápidamente cómo funciona esto y luego empezamos a explicar cositas y a sacar conclusiones, ¿vale? Yo tengo aquí dos masas, que serían estas dos esferas, cuyos valores puedo variar con estos deslizadores, ¿vale? Y cuya posición la puedo cambiar sin más que agarrar el centro y cambiando, ¿vale? Aquí tenemos la expresión de la ley de gravitación universal, aquí tenemos la distancia, ¿de acuerdo? Que se actualiza automáticamente si yo muevo las masas. Y aquí tenemos el resultado de aplicar esa expresión, ¿de acuerdo? Bien, como vemos aquí, a pesar de que son, bueno, luego os cuento. También, marcando esta casilla, pues aparece la forma vectorial de la ley de gravitación universal, aparecen los vectores que a mí me interesan para hacer el cálculo, que son el vector que va de la masa 1 a la masa 2, que sería este, y el vector que va de la masa 2 a la masa 1. Fijaos que es el mismo vector cambiado de signo, puesto que es cambiar el origen y el punto final de cada vector, cambiarlo el uno por el otro. Y aquí tenemos la fuerza calculada vectorialmente, con lo cual aquí lo único que hemos hecho es coger este vector, esta fuerza de aquí, y multiplicarla por el vector que une las dos masas y dividirla por su módulo, ¿vale? Este vector que tenemos aquí, si uno calcula el módulo aplicando la suma de su componente x al cuadrado más su componente y al cuadrado, sacando la raíz cuadrada, nos va a salir este valor de aquí, ¿vale? Daos cuenta que lo que estamos haciendo aquí es simplemente coger este valor, que sería el valor de la fuerza, y multiplicarlo por el vector que une las dos masas, dividirlo por su módulo y ponerle un signo menos, ¿vale? Bien. Bien, lo primero que se da cuenta uno, y aquí al ver esta animación, sobre todo aquí en la parte vectorial, es que la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 2
es exactamente igual y opuesta a la fuerza que ejerce la masa 2 sobre la masa 1. ¿Vale? Dicho de otro modo, la ley de gravitación universal es coherente con la tercera ley de Newton, que era, si recordáis, la ley de acción y reacción, que nos decía que cuando un cuerpo, en este caso la masa 1, ejerce una fuerza sobre otro, en este caso la masa 2, el otro cuerpo, o sea, la masa 2, ejerce sobre la masa 1, sobre el primer cuerpo, es decir, la masa 1, una fuerza igual y opuesta. Pues aquí lo tenéis, 1,08 por 10 elevado a menos 6. Y negativo y aquí positivo, ¿vale? Es esta fuerza que apunta hacia la izquierda y hacia abajo, de ahí el signo menos, mientras que esta otra fuerza vale exactamente lo mismo, pero apunta hacia la derecha, por eso la componente en el eje X es positiva, y hacia arriba, por eso la componente en el eje Y, la componente J, es negativa. Perdón, positiva. Bien. Eso por una parte. Por otra, vamos a colocar, por ejemplo, estos aquí a una distancia de 12 y vamos a comprobar lo que dice la ley de gravitación universal. Vamos a colocar esto, por ejemplo, aquí una masa de 1000 y aquí tenemos una fuerza de 7,91 por 10 elevado a menos 7. ¿Vale? Si vamos a colocar también aquí una masa de 1000, lo más cerca posible. Bien, la ley de gravitación universal dice que la fuerza es proporcional a la masa. O sea, que si yo cojo cualquiera de estas dos masas y la duplico, este numerito, la fuerza con que interactúan esas dos masas debería duplicarse también, con lo cual vamos a irnos aquí, tenemos 463, quedaos con ese número, vamos a duplicarla, vamos a irnos lo más cerca que podamos de 2000. Ahí está. 9,27. 9,27, antes lo teníamos en 4,63. Bueno, pues hay algún problemilla ahí con algún decimal, pero vamos, 4,63, el doble sería 9,26. Si diésemos más decimales, pues saldría más duplicado de manera más exacta. Volvemos otra vez al 1000, para volver a comprobarlo. Tenemos 4,64 y antes nos ha salido 9,27. Bueno, ahí algún problemilla, sale prácticamente el doble y si pusiéramos decimales saldríamos el doble exacto. Bien, si en vez de duplicar la masa 1 duplicamos la masa 2, pues obtenemos el mismo resultado. ¿Vale? Pues bien, también se ha duplicado. Claro, alguna vez me ha dado por preguntar qué sucede en clase o en algún examen me ha dado por preguntar qué sucede a la fuerza con la que se atraen dos cuerpos si duplicamos sus masas a la vez. Y claro, aquí si es proporcional al producto de las masas, si la masa de esta masa se duplica y esta también, ¿se va a duplicar la fuerza? ¿Sí? Vamos a verlo. Vamos a ver, vamos a llevarnos esto a 1000. Lo más cerca que podamos. Esto vamos a llevar a 1000 también. Si las duplicamos las dos a la vez, pues no se va a duplicar la fuerza. No se va a duplicar la fuerza. Ya tenemos 6000.
y en 1000. 463 por 10 a la menos 7. Duplicando una de las masas, en este caso la 2, ya se ha duplicado la fuerza. Pero si duplicamos la segunda masa, se va a duplicar otra vez la fuerza. O sea, al duplicar las dos masas a la vez, la fuerza se duplica 2 veces. Por eso nos ha salido esa cantidad de ahí. ¿Vale? 1,85 por 10 elevado a menos 6. ¿Qué significa esto? Que se ha cuadruplicado. ¿Vale? Porque si dividís esa cantidad entre 4, os va a salir exactamente el valor que teníamos cuando las dos masas eran de 1000 kilogramos. He vuelto a reducir una de las masas y se ha vuelto a reducir a la mitad. Y ahora se va a reducir otra vez a la mitad. Es decir, al duplicar las dos masas a la vez, la fuerza con la que se atraen esas masas, digamos que se duplica 2 veces, o lo que es lo mismo, se cuadruplica, ¿vale? Bien, vamos a poner aquí. Otra cosa que podemos hacer aquí fácilmente es ver qué pasa si la distancia se duplica o se reduce a la mitad. Vamos a ver qué pasa aquí si la distancia se reduce a la mitad. Aquí es muy fácil porque tenemos una masa en la posición 0, otra tenemos en la posición 12. Pues se trata simplemente de pasar de la posición 12 a la posición 6, por ejemplo. Y fijaos qué ha pasado aquí. ¿Vale? Teníamos 1,85 por 10 elevado a menos 6. Al reducir la distancia a la mitad, esto se cuadruplica, sería 3,70 sería el doble, 7,4 por 10 elevado a menos 6 sería el cuádruple. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, ¿vale? Podemos comprobar ahora. Ahora las hemos colocado a una distancia de 8. ¿Qué pasa si las reducimos a una distancia de 16? Si las alejamos a una distancia de 16, pues que la distancia se duplica y al tener aquí el cuadrado de la distancia, pues aquí en vez de dividir por 8 dividiríamos por 16, con lo cual ese cuadrado hace que esto se reduzca a la cuarta parte. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí tenemos 1,04, que es la cuarta parte de 4,17. ¿Vale? Por 10 elevado a menos 6. Fijaos que aquí un comentario también al margen que llama la atención cuando uno se pone a hacer problemas de esto. Fijaos que a pesar de que hemos puesto aquí masas muy grandes, 2000 kilogramos, las fuerzas son muy, muy pequeñas. Son muy, muy pequeñas, ¿vale? ¿Por qué? Por este valor tan pequeño de la constante G. De tal manera que aquí, para poder visualizar la fuerza, pues he tenido que dibujar los vectores fuerza a escala. Fijaos que aquí da exactamente igual a la hora de calcular la fuerza que una de las masas sea muy grande y la otra sea muy pequeña. ¿Por qué? Aunque una masa sea muy grande y la otra muy pequeña, la masa grande atrae a la masa pequeña con una fuerza que es exactamente igual a la fuerza con que la masa pequeña atrae a la grande. Dicho de otro modo, una persona pesa 80 kilogramos, la Tierra pesa 6 cuatrillones de kilogramos. ¿Quién atrae más? ¿La Tierra a una persona o una persona a la Tierra? Esa es otra pregunta típica de
para haceros razonar en los exámenes. Y ahí, bueno, uno puede tender a pensar que la Tierra, que tiene una masa muy grande, me atrae a mí mucho más de lo que yo atraigo a la Tierra, pero es falso. Es falso. Yo atraigo a la Tierra exactamente con la misma fuerza con la que ella me atrae a mí. ¿Y esto cuál es el...? ¿Y esto por qué? Pero sin embargo, el efecto que ejerce la gravedad de la Tierra sobre mí es muy grande, puesto que mi masa es mucho más pequeña. Pero esa misma fuerza aplicada sobre la Tierra, el efecto que genera sobre la Tierra es mucho más pequeña, puesto que la masa de la Tierra es mucho mayor. Pero la fuerza es la misma. Podemos ver eso aquí. Si yo hago que una de las masas valga, por ejemplo, 2.000 kilogramos y la otra valga, yo qué sé, 65 kilogramos o 5 kilogramos, fijaos que tengo exactamente lo mismo. Bueno, aquí la fuerza se ha hecho tan pequeña que casi no se ve que no se ve en el gráfico, ¿vale? No se ve, es inútil, no se ve, pero ahí se empieza a ver algo. Pero eso sí, la fuerza es exactamente la misma. La fuerza que ejerce la masa grande, que es la masa 1 sobre la masa 2, es esa que tenéis ahí, y la fuerza que ejerce la masa 2, que es la pequeña, sobre la masa grande, es exactamente igual. Y lo mismo me da que la masa grande sea la segunda masa y la masa pequeña sea la primera. Me da exactamente igual. ¿Vale? Ahí tenéis la misma situación, pero al revés. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí esta pequeña animación sobre la ley de gravitación universal. Espero que lo que habéis visto en el vídeo os haya resultado útil para aclarar conceptos y bueno, pondré a disposición esta animación en mi página de GeoGebra. Espero que os sea, para que la consultáis, para que la manipuléis y la veáis cada vez que os apetezca, y espero también que os sea útil. Venga, un saludo.